Amigos, banda, raza, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de su podcast y espero que se la estén pasando chill, espero que se la estén pasando a gusto, relax, porque me imagino que ustedes también han de estar atiborrados, hartados del contenido de parejas, porque en teoría este capítulo debe salir al día siguiente de San Valentín. Así que si estás cansado o cansada de escuchar sobre las parejas, incluso las finanzas de parejas, el amor, la amistad, los paquetes para dos personas, los viajes, etcétera, 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 pues te digo que la vida va más allá de eso, amigos. Hay más cosas en nuestro alrededor, hay más cosas que vale la pena hablar. Y si le picaste a este capítulo, estoy seguro que tú también estás de acuerdo conmigo. Porque para el día de hoy no preparé nada que tenga que ver con parejas, porque este tema también está en fuego. Se prendió, amigos. Este es uno de esos temas muy prendidos en más de un sentido. Y es que, por si no lo sabías, o si no nos sigues en Instagram, el Instagram de Finanzas y Chelas, convenientemente nombrado @Finanzas y Chelas, pues tal vez no sepas que la industria de la marihuana, las acciones del cannabis, han explotado estos últimos días. Y amigos, es que el 2021 ha estado de locos. El 2020 ya era de locos, pero el 2021 no se está quedando atrás. Lo único que nos queda por decidir es si está un de locos positivo o negativo. Pero por ahora creo que mírenlo de esta manera. A escasos días que ha pasado del 2021, hemos tenido tantas cosas que hubieran cambiado tu vida financiera. Tantas cosas que te pudieron haber hecho rico en meros días. Empezando por todo lo que pasó con GameStop. Y luego siguió con Bitcoin. Y pues ahora llegamos a la marihuana. ¿Qué va a seguir después? Quién sabe. Pero estoy seguro que van a ser alguna de esas cosas raras. Entonces el día de hoy vamos a hablar pues de todo esto que está pasando con la industria del cannabis. ¿Qué es lo que pasó con las acciones? Si es que tú estás interesado en invertir, te voy a decir cómo hacerlo desde México. Y también, por si no sabías, en México hay un proyecto de ley para la legalización de la marihuana. Vamos a hablar también de todo eso. Así que si te habías hecho preguntas como ¿qué es lo que ha estado pasando con la industria del cannabis para que todos estén hablando de esto últimamente? Bueno, no todos, pero muchas personas han estado hablando de esto últimamente y eso no es mentira. ¿Qué fue lo que provocó todo esto? ¿Qué está pasando con la legislación en México y en Estados Unidos? ¿Dónde estamos parados aquí? ¿Y qué es lo que todo esto significa para ti? ¿Qué es lo que te tienes que llevar? Pues este es el episodio para ti y llegaste al podcast correcto, déjame decirte. Pero bueno, antes de empezar, ya se la saben, esto no sería Finanzas y Chelas sin nuestro aviso. Recuerden que todo lo que hablamos en este podcast son solamente recomendaciones y aquí buscamos darte la idea de inversión, la idea de ahorro, la idea de finanzas personales para que al final tú tomes tu propia decisión. Recuerda que al final del día tú eres la persona más responsable por tu propio dinero, así que continúa con tu investigación. Dicho esto, también te quería decir que voy a dejar algunos links, artículos de varias cosas de las que vamos a hablar aquí, especialmente de lo de la legislación en México. De artículos que se me hicieron muy interesantes, en los cuales basé este episodio, así que si quieres saber un poco más, te recomiendo que vayas para allá y los cheques. Pero bueno, amigos, ya basta de todo esto, empecemos con el episodio, vayamos a lo bueno. Y es que, como te mencioné anteriormente, si creías que el tren del mame empezó y acabó con GameStop, déjame decirte que no, porque ahora tenemos, creo que yo no lo llamaría un tren, pero sí es un carrito. Un carrito que son las acciones del cannabis. Amigos, esas acciones subieron para el cielo o han estado subiendo hasta la luna durante las últimas 2 semanas. Si bien es cierto, no hemos llegado a niveles GameStop de locura, pero sí es algo loco en términos generales, en lo normal a lo que estaríamos acostumbrados en la bolsa de valores. Pero bueno, ¿dónde empezó toda la historia? ¿Qué fue lo que provocó este despegue de las acciones de cannabis? Pues para contarte la historia desde el inicio, creo que me voy a remontar un poco. Por allá en enero, los primeros días de enero, justamente cuando Joe Biden fue inaugurado como presidente de Estados Unidos. Y creo que esto fue un catalizador,
fue algo que propulsó mucho lo que estamos viendo hoy en día. Si bien es cierto, no pasó específicamente a raíz que Joe Biden fue inaugurado, creo que sí es el motor que está detrás de todo esto. ¿Y por qué? Pues porque como todos sabemos, la marihuana en general sigue siendo un tema o un producto, vamos a decirle producto porque estamos hablando pues de empresas, de negocios, etc. Es un producto que sigue siendo primero muy estigmatizado y segundo en el general sigue siendo ilegal. Como todos sabemos también ha habido una oleada, un movimiento de legalización de la marihuana y ya hay algunos países que la han legalizado completamente en todas sus formas, ya sea comprarla, venderla, consumirla, etcétera, etcétera. Y en el caso de Estados Unidos, que es uno de los países más grandes, uno de los mercados más grandes, esta legalización ha pasado, por así decirlo, en partes que son sus estados. Esto ha caído en los estados, ya hay estados en los que la marihuana es legal, pero hasta ahora no te he estado contando nada nuevo. Lo que cambió esta vez es que Joe Biden, al ganar, al ser un presidente demócrata y además al tener el apoyo de un Congreso demócrata en los Estados Unidos, ha puesto a la marihuana como parte de su agenda política. Si bien es cierto, no sé si él específicamente ha mencionado que va a hacer algo como legalizarla, sí ha dicho que va a intentar darle conclusión a todo este tema de la marihuana. Como ya lo saben, es un tema muy complicado. No me quiero meter en este podcast en todo el tema moral o si se debería o no legalizar. Esa no es mi misión aquí, pero sí te voy a contar un poco de los hechos y de lo que ha estado pasando en el mundo de las inversiones, de las finanzas, economía, etc. Ahora, si bien es cierto, no ha habido noticias oficiales de que la marihuana vaya a ser legal a nivel federal en Estados Unidos, el solo hecho de tener el apoyo de Joe, bueno, la disposición del presidente y un Congreso que puede estar a favor de legalizarla, creo que ya es un gran paso y es algo que motiva mucho a esta industria, a este sector, porque si les soy sincero, creo que el mayor freno que ellos tienen, la mayor barrera, es obviamente la legal. Actualmente, como te mencioné, hay varios estados en los que la marihuana ya es legal en Estados Unidos, casi que en todas sus formas. El más grande de estos es California, obviamente. Y aquí hago un paréntesis para opinión personal. Creo que la marihuana en sí es un producto, como les dije, que principalmente es muy estigmatizado. Es muy estigmatizado en el común de la psique o en, digámoslo como en el entendimiento en general de las personas. Ha sido algo muy estigmatizado y no sé qué tanto se pueda justificar el odio o la satanización que se le ha dado a la marihuana. Lo que sí les puedo decir es que a nivel económico, uno de los más grandes motivadores que tienen los gobiernos para legalizar la marihuana es simplemente que es una fuente de ingresos, de trabajo, para, primero, muchas personas y segundo, para poder recolectar impuestos. Creo que ese ha sido uno de los mayores promotores para que estados como California la legalicen porque al final del día esto es una industria que crea trabajos y sobre esos trabajos pueden cobrar impuestos. No sé si es mucho por esta moralidad de que si está bien o no consumir marihuana, quién sabe, pero si les soy sincero a nivel económico, sí veo el lado positivo de legalizarla. Pero bueno, este sentimiento, digámoslo, de que ya por fin podríamos tener una legalización en Estados Unidos, vamos a decir que no es la primera vez que algo así ha pasado. Anteriormente, en 2014, ya vivimos la primera oleada de legalización o de decriminalización, no sé si es una palabra o no, pero ustedes entienden la idea, en el que más o menos 15 estados en Estados Unidos legalizaron la marihuana. Luego pasó algo similar, una segunda oleada en 2016, y de hecho tú puedes ver las subidas y bajadas de las acciones de marihuana en esos años conforme a la legislación. Como les digo, esta es una industria que depende mucho, mucho, mucho de la legislación del estado, y por todo esto que está pasando sigue siendo una industria, por así decirlo, naciente. Es una industria pequeña, está en sus pasitos de bebé. Pero si eres una de esas personas arriesgadas, sabes que es justamente en estos momentos, en industrias nacientes, en los que
deberías empezar a meterle porque si van a crecer rápido y van a crecer mucho. El detalle con estas industrias nacientes es que obviamente pues al estar dando sus pequeños pasos de bebés en estos momentos siguen siendo muy volátiles y no podrías apuntar a un solo jugador muy grande, a una empresa que va a ser la que la va a quebrar. Todavía no podemos hacer eso. Siguen siendo muy especulativo hasta cierto punto, o esa es mi opinión. Sigue siendo un sector muy especulativo. Digo, a diferencia de, por ejemplo, un sector como el de la tecnología, que ya sabemos quiénes van a ser los ganadores o quiénes son las empresas más grandes, más sólidas, que muy probablemente van a estar el siguiente año o en 5 años o en 10 años. Eso todavía es muy difícil con la industria de la marihuana. Sin embargo, ya podemos ver que hay tendencias, por ejemplo, a la consolidación de empresas, o sea, que las empresas empiezan a fusionar. Y esto es una señal de que la industria está como madurando, está queriendo crecer. Esto es una muy buena señal para aquellos que piensan que la marihuana es como otra de esas industrias del futuro. Si lo va a hacer o no, no lo sé. Personalmente creo que sí, pero quién sabe. Pero bueno, de hecho, lo que, por así decirlo, la chispa que lanzó esta vez este rally de acciones de cannabis fue justamente la fusión entre dos grandes de la industria. El primero se llama Jazz Pharmaceutical y el segundo se llama GW Pharmaceutical. La primera empresa, Jazz Pharmaceutical, es una empresa pues de fármacos a bases de cannabis que está en Islandia, y la segunda, GW, es una empresa también de fármacos que se dedica pues a todo lo que es cannabis, pero con fines medicinales, de Estados Unidos. Las dos han estado en discusiones, en planes para fusionarse, y como son muy grandes, esto creo que lanzó un cierto optimismo ya más concreto en el mercado, y por ende nuestro rally, nuestra explosión de acciones, por así decirlo. Pero bueno, por si no lo sabías y para todos, mejor estar en la misma página. La marihuana tiene dos usos principales. El primero es con fines medicinales, que es, por así decirlo, este es el área que ha empezado a ser legal y que es legalizada más fácilmente. Porque la segunda es con fines recreativos, que esto no tiene que ver nada con la salud, es simplemente si un día te quieres consumir marihuana, cannabis, pues esos son los fines recreativos. Ya hay países en los que ambos usos son legales, hay países en los que uno es legal, hay estados en los que uno es legal y el otro no, bla bla bla. Pero por ahora te puedo decir que el país que está a la vanguardia de todo esto es Canadá, y la gran mayoría de empresas públicas que se dedican al cannabis están ahí. Pero bueno, eso es lo que pasa con la industria del cannabis a nivel mundial en general. Si te preguntas por qué si en Canadá el cannabis, la marihuana ya es legal, ¿por qué esas empresas no están dominando el mundo? ¿Por qué no son las empresas más grandes del mundo? Pues simplemente porque la población de Canadá todavía es muy pequeña, es un mercado muy pequeño, y todos los ojos se voltean a Estados Unidos, que aún con solamente una parte de sus estados legalizando la marihuana, eso representa mucho más que todo el país de Canadá legalizándola. Entonces, bueno, como te prometí, vamos a hablar de lo que está pasando aquí en México específicamente. Ya hay un proyecto de ley aprobado para la legalización de la marihuana con fines recreativos, no medicinales, recreativos. Por si se lo preguntaban amigos y amigas del podcast, sí está cerca. No espero cubrir todos los detalles, todos los puntos de la legalización aquí, que si vas a poder fumar marihuana en la calle o en la parada del camión. No espero cubrir todos esos detalles aquí, pero voy a darte mi mejor resumen en general de cómo está la situación, cómo va el proceso de legalización, etcétera, etcétera, etcétera. Te recuerdo que te voy a dejar algunos links en las descripciones donde sea que nos estés oyendo, para que si quieres más información, si quieres saber si vas a poder fumar o no en la calle, creo que eso es la mejor manera en la que te puedes informar. Pero bueno amigos, sí existe un proyecto de ley, ya está avanzado, ya está revisado, y ahora lo que estamos esperando es la aprobación de la Cámara de Diputados en México para que esto pueda seguir avanzando. Después de la Cámara de Diputados seguirá la aprobación del Poder Ejecutivo, o sea, nuestro presidente AMLO, y después ya será legalizado, etc. Ahora, como para poner todo esto en perspectiva y ser un poco más realistas,
No todos son flores y colores aquí. Este proceso de aprobación de la Cámara de Diputados puede tomar muchísimo tiempo y es más, hasta que veamos la legalización ya de verdad en efecto, podría tomar todavía más tiempo. No sabría decirte en cuestión de años cuánto tiempo exactamente va a tomar. Lo que estoy seguro que va a tomar es tiempo. Así que aguántenle un poquillo más porque vamos para largo. De nuevo, esto son buenas noticias para aquellas personas que quieren la legalización de la marihuana, porque es la primera vez que tenemos un proyecto de ley así y el mismo presidente AMLO ha dicho que, bueno, él espera que todo esto avance, que todo esto se apruebe, etc. Ahora, supuestamente teníamos que tener una respuesta de la Cámara de Diputados para el mes de diciembre del 2020. Sin embargo, ya se la saben, gobierno, burocracia, pandemia, hizo que estas fechas se atrasen y se hizo un aplazamiento, llamémoslo, justamente para el mes de febrero de 2021, que es cuando está saliendo este episodio. Y al momento en el que estamos grabando, te puedo decir, no tenemos todavía ninguna actualización del tema. Por lo menos el día que estamos grabando en febrero, que es el día 11 de febrero, no tenemos actualización del tema, si es que la Cámara de Diputados ya lo aprobó o lo rechazó, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que todo sale bien al final con este proyecto de ley, que pasa a la Cámara de Diputados, pasa al Poder Ejecutivo, al presidente, y al final se publica. La marihuana ya es legal en México a nivel federal. ¡Wow! Sí, fiesta. Sin embargo, creo que eso no va a ser suficiente hasta que podamos hacerlo libremente como la gente se imagina que vamos a poder después de la ley. Porque vamos a necesitar reglamentar esta ley. Si bien es cierto, ya es legal, pues van a tener que afinar los detalles más finos, por así decirlo, de la ley para saber cómo es que todo esto va a funcionar en el día a día, ¿no? Como ejemplo te puedo poner que, por si no sabías, y la verdad es que yo no lo sabía, aquí en México la marihuana ya es legal para usos medicinales desde 2017. Sin embargo, a pesar de que ya sea legal, es muy difícil conseguir algún medicamento que tenga como base cannabis, y es más, incluso aunque lo puedas conseguir, sigue siendo muy caro para el mexicano promedio. Entonces, como te lo digo, una cosa puede ser que sea legal o no, pero ya al momento en el que lo llevamos a la práctica puede ser algo muy muy diferente, especialmente porque las mismas autoridades todavía no están poniendo en práctica, bueno, no sé si están poniendo en práctica o no la ley, pero es un poco más difícil ya llevarlo a la vida real. Entonces, creo que esto puede pasar también en el caso de la marihuana para fines recreacionales. Al final del día creo que esto es un paso en la dirección correcta para todas aquellas personas que quieren legalizar la marihuana. Sin embargo, les diría que todavía queda un camino muy largo por delante. En el lado positivo les puedo decir que lo que tiene que ver con economía y finanzas, si México llegara a pasar esta ley, se convertiría en, creo que el tercer mercado más grande o tal vez el mercado más grande en el que la marihuana es legal, y esto atraería muchísimo la inversión extranjera, atraería mucho a estas empresas que ya están un poco más consolidadas en otros países y que se dedican a la industria de la marihuana, porque pues México es un mercado con muchísima más gente, es un mercado con poder adquisitivo, pues todas estas cosas. Entonces lo harían muy atractivo en ese sentido. Aparte de que creo que sería el primer país en toda Latinoamérica en hacerlo, a nivel total, por así decirlo. Pero bueno, ya te conté todo lo que está pasando con la industria de la marihuana a nivel general. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro, pero como les mencioné, el hecho de que en Estados Unidos tengan el presidente demócrata, un congreso en su mayoría también demócrata, da muy buenas... es una buena señal para toda esta industria. Lo malo es que, como ya les dije, este tipo de industrias están muy controladas por la legalización, y si les soy sincero, ese tipo de cosas no me gustan. Es más o menos lo que pasa, digo, me estoy yendo por la tangente aquí, pero rápidamente es lo que pasa con el petróleo. Como tenemos a la OPEC, ellos controlan los precios, entonces casi que esto ya depende más de una agenda política y no tanto
de factores económicos o del mercado, etc. Pero bueno, como ya te platiqué de todo eso, ahora sí vamos a la parte más práctica, y es que si todo esto te convenció, te debes estar preguntando: Marcelo, estoy en México, ¿cómo le entro? Porque estoy seguro que aquí está lo bueno. Entonces, ahí les va. Como ya les mencioné, alrededor del mundo ya hay empresas que se dedican a la industria de la marihuana, que cotizan en sus respectivas bolsas, que son públicas, entonces podrías invertir en estas empresas. Y rápidamente, estas empresas se pueden catalogar dependiendo de qué es a lo que se dedican. Por ejemplo, hay un grupo que se dedica al cultivo y a la venta al por menor de marihuana con fines recreativos. Hay otro grupo que creo que es el más grande o uno de los más interesantes, que es todo este grupo de la biotecnología, de la salud, que se dedica a la marihuana con fines medicinales, al desarrollo, a la venta, etc. Y hay otro grupo que se dedica a la venta de todo lo que tenga de productos adicionales, de productos complementarios, llamémoslo, a la marihuana, al cannabis. No sé, me imaginaría a tiendas que vendan pipas o algo así. La verdad es que no soy un experto en este tema, así que ustedes deben saber más que yo. Pero bueno, todas estas empresas, ya hay empresas que son públicas, podrías invertir en ellas, y de hecho hay un ETF, los famosos ETFs, que se dedica específicamente a la marihuana. Entonces podrías invertir en este ETF, que es la canastita donde están varias empresas de la industria del cannabis. Ahora, ¿cuál es el catch? El truco aquí, amigos, es que si eres de México, te tengo malas noticias, porque no vas a poder invertir en ninguna de estas empresas. Y te explico un poco rápido. Si quieres invertir en México en empresas que cotizan en bolsas extranjeras, como en la bolsa de Japón, en la de Hong Kong, en la de Canadá incluso, puedes hacerlo a través de un sistema que se llama SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. El detalle es que las empresas extranjeras deben estar dadas de alta en este sistema SIC. Es un proceso un poco complicado, no vamos a meternos en los detalles, pero simplemente quédate con esa idea. Esas empresas deben estar en el SIC para que tú puedas invertir en ellas desde México. Si no están en el SIC, no puedes invertir en ellas. Y lo que pasó aquí es que ninguna empresa de la industria del cannabis está en el SIC, entonces no podrías invertir en ellas con un broker local mexicano. Dicho esto, si de verdad tienes la necesidad de invertir en empresas de cannabis, de marihuana, tienes dos opciones. La primera es abrir una cuenta en un broker extranjero, por ejemplo, algunos brokers en Estados Unidos que sí te permiten invertir en todo este tipo de acciones, y es más, te permiten invertir en muchísimas más acciones a nivel mundial. Pero, como te digo, eso ya es un proceso un poco más, digámoslo, más tardado. Tienes que abrir una cuenta, tienes que firmar otros documentos. Sí es posible, pero te vas a tardar un poco de tiempo. Entonces puede que todo esto se pase, toda esta explosión, esta bonanza de la marihuana se pase para el momento en el que recién tengas tu cuenta abierta. Esa es una. Si ya tienes una cuenta, de hecho, te diría adelante. Métele todo lo que quieras a la marihuana. La segunda opción, este es algo que puedes hacer desde México, y digamos que es una forma indirecta de invertir en acciones de cannabis aquí. Que incluso lo puedes hacer desde GBM, nosotros lo comprobamos. Podrías invertir en acciones de marihuana desde GBM. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ahorita te voy a explicar. Pero bueno, empecemos con el ETF de marihuanas. Para aquellos que están interesados en invertir, existe este ETF. Convenientemente nombrado MJ, lo puedes encontrar así en Google o donde quiera. Y esta canasta tiene como más o menos 35 empresas de la industria del cannabis en sus diferentes formas, ya sean minoristas o empresas de biotecnología, empresas de medicina, etc. Principalmente de Estados Unidos, y créanme que es el to go para invertir en cannabis. Si pudieras invertir en cannabis, yo te diría: empieza por aquí, métele todo el dinero que puedas aquí y cierra los ojos y espera lo mejor. ¿Cuál es el lado malo de este ETF? Como todo ETF que está dedicado a una parte muy específica, a un nicho muy específico del mercado, es muy caro.
La última vez que revisé, el costo de este ETF estaba como en 0.5%, que si lo comparas con otros ETFs que hemos recomendado aquí en el canal, está carísimo. Porque, por ejemplo, el ETF que invierte en el S&P 500, que es el que siempre recomendamos aquí, y de hecho te lo sigo recomendando, te recuerdo que si no tienes ese ETF deberías empezarlo a comprar, ese ETF tiene una comisión de 0.03%. Entonces, creo que esto es algo que deberías un poco analizar antes de invertir, porque créeme que este ETF sí está caro. Pero bueno, esa es nuestra primera recomendación. El ticker es MJ, así lo puedes encontrar. La siguiente opción que tienes es invertir en empresas individuales que se dedican a el cannabis. Ya te la sabes, esto es más riesgoso. Invertir en una sola empresa, a diferencia de un grupo de empresas, es mucho más riesgoso. Bueno, sí, mucho más riesgoso, de hecho. No te lo recomendaría a menos que estés seguro de la empresa. Pero si por si acaso quisieras alguna recomendación, aquí te voy a dejar unas que me llamaron la atención. La primera se llama Tilray y el ticker es TLRI. Justamente esta es la empresa que explotó totalmente en estas últimas 2 semanas y es una de las empresas de las que más se está hablando en el Reddit de Wall Street Bets. Si lo quieres checar, ahí te lo dejo. No me quiero meter en detalle en ninguna de estas empresas porque si no nos vamos a quedar aquí hasta mañana. Pero si te late invertir en empresas individuales, creo que Tilray es una buena apuesta en este preciso instante. Quién sabe si esto es algo para largo plazo, de hecho. La siguiente es una empresa que se llama GW Pharmaceutical. Esta es una empresa que se dedica al desarrollo de medicinas de cannabis con fines... Bueno, perdón, iba a decir con fines medicinales, pero bueno. Y ellos tienen una de las medicinas más exitosas a base de cannabis para la epilepsia en niños. De hecho, creo que es algo padre que ellos han hecho. Ha ayudado mucho a con este problema. Lo puedes encontrar con el ticker de GRWG y es una de las empresas más grandes en la industria del cannabis, especialmente con lo que tiene que ver con la salud. Y de hecho, si lo recuerdas, esta es la empresa que se iba a fusionar con la otra empresa, Jazz Pharmaceutical de Islandia. La siguiente empresa que me llamó la atención en toda esta industria se llama Canopy Growth Corporation. Lo puedes encontrar con el ticker CGC. Se me hace que es una empresa sólida, es una empresa con una de las grandes en toda esta industria. Y te lo recuerdo, al ser una industria naciente, lo que estás buscando son sobrevivientes, no tanto ganadores, porque al final del día los sobrevivientes van a ser los ganadores. Entonces se me hace que esta de Canopy es una de las más populares y, como te digo, se me hace que es una empresa sólida. Dato curioso, esta empresa es de Canadá, cotiza en la bolsa de Canadá y en esa bolsa su ticker es WEED, WEED. Creo que esto me indica qué tan orgullosos están de lo que hacen esa empresa y simplemente esto los hace todavía mejores. Pero bueno, lo puedes encontrar en la bolsa de Estados Unidos como CGC, no como WEED. Ojalá lo dejaran estar ahí también como WEED, pero así es la vida, amigos, ¿no? Pero bueno, ya te conté acerca de las opciones que hay. Ninguna de estas empresas de las que acabamos de hablar, ni tampoco el ETF de cannabis están disponibles en México, en ningún broker hasta donde tengo entendido, y seguro no están en GBM. Ya busqué por ti para que no tengas que hacerlo. Pero como te prometí, sí hay una forma en la que puedes invertir en la industria del cannabis indirectamente, aunque sea. Y es que en GBM y en el SIC existen unos ETFs que digamos que son ETFs de ETFs. O sea, estás invirtiendo en una canasta de más canastas, por así decirlo. Entre estos ETFs existe uno que se llama Global X Thematic Growth. Lo puedes encontrar con el ticker GXTG. Y como te dije, digamos que es una canasta que contiene más ETFs. Es un ETF de ETFs, como te lo mencioné. Y uno de los ETFs en los que invierte está totalmente dedicado a marihuana. Ahora, y como te dije, lo puedes encontrar en GBM, está en el SIC. Nosotros ya checamos
está en GBM, podrías invertir ahí sin ningún problema. Ahora, el detalle aquí es que si me preguntaras si vale la pena o no invertir específicamente en cannabis a través de este ETF, te diría que no. Primero, porque también está muy caro. Y segundo, porque si bien es cierto, si estás invirtiendo en cannabis, no te da una exposición muy alta, no le estás metiendo mucho dinero al cannabis específicamente y estás comprando muchísimas otras cosas, además de empresas de cannabis. Si te soy sincero, no vale la pena mucho hacerlo a través de esto, pero te dejo ahí la opción en caso de que tengas esa necesidad imperativa de invertir en empresas que tengan que ver con marihuana. Pues ahí está. Pero bueno, si te tienes que llevar algo de este capítulo, creo que eso es todo lo que tenía que decir, pero ahí te va. Digamos que te puedes estar preguntando, ¿el cannabis de verdad es el siguiente GameStop? Si te soy sincero, creo que no. No, tenemos un capítulo explicando todo lo que pasó con GameStop, de todo lo que estuvo alrededor de esa situación, y las cosas son muy, muy diferentes esta vez. Sí hay varias, yo diría paralelos, sí hay muchas cosas en común, especialmente el hecho de que Wall Street Bets también está relacionado con todo esto del cannabis de alguna manera, y que hay mucha especulación en esta industria, no está ni cerca de ser lo que fue GameStop. Entonces, no te preocupes, no te estás perdiendo de nada todavía. Sí hubiera estado chido invertir en su momento, pero creo que a este punto es un poco más peligroso entrarle. Ya depende de ti si al final quieres hacerlo o no. Si quieres hacerlo, por ejemplo, para un largo plazo, creo que eso ya depende más de tu investigación. Luego, deberías entrarle a la industria del cannabis porque esta es una de esas industrias del futuro, como los carros eléctricos, los viajes espaciales o todas estas cosas locas. Carros autónomos también, estaría chido eso. Si te soy sincero, creo que sí tiene el potencial para ser una de esas industrias del futuro, ahí al lado de viajes espaciales. Pero amigos, el futuro no es hoy, el futuro no ha llegado aún. Y creo que si de verdad quieres entrarle a esto, si tú estás totalmente convencido, yo lo pondría en el apartado de mega arriesgado. Ya hemos hablado de todo esto, deberías tener separado de todo tu portafolio de inversión un cierto porcentaje para hacer este tipo de no quiero decirlo apuestas, pero de inversiones peligrosas, llamémoslo así. Yo lo pondría en ese apartado, y ya si al final ganas, pierdes, pues estás limitando tu riesgo, por así decirlo. Ahora, si estás en México, deberías entrarle, como ya te mencioné, es muy difícil entrarle al cannabis desde México. Te di la única opción que yo pude encontrar. Si hay algo más allá afuera, por favor, dime tú a mí. Pero si estás aquí en México, te diría que no vale la pena de la única forma que yo encontré hacerlo. Entonces, sería mejor que inviertas eso en otra industria loca que a ti se te ocurra. Por ejemplo, en Bitcoin. Sí, a entrarle aquí al cannabis. Y principalmente, si le quieres entrar, no lo hagas por el famoso FOMO, Fear of Missing Out. No lo hagas simplemente porque estás viendo que mucha gente le está yendo bien y tú no te quieres quedar atrás. Entonces, ese sería mi veredicto final, esa sería mi recomendación, mi opinión. Como te dije, todo esto está encaminado para que tú hagas tus propias decisiones. Y creo que eso era, amigos, eso era lo que tenía para el capítulo de hoy. Para el ¿dónde está lo bueno de esta semana? Chécalo en el Instagram. Y de hecho, siguiendo como todo este tema de todas las cosas verdes y algo así, encontré un app que se llama Portal. Literal la puedes encontrar así como Portal App. Y amigos, esto me ha salvado la vida tantas veces. Es la forma más fácil de pasar archivos de tu computadora a tu celular. Pruébenla una vez, solo una vez, les va a cambiar la vida. Y es que literal nada más abres el app en tu celular, te metes a la página de internet, pasas los archivos, se acabó. No tienes que registrarte, no tienes que darles 20 números, no tienes que darles un correo. Pasaste los archivos y ya estuvo. Y pues ¿para qué lo querrías usar? Pues si quieres pasar fotos de tu compu a tu celular, si quieres pasar un video, que sí, lo puedes hacer por YouTube y todo lo que quieras, pero si te soy sincero, esto incluso siento que es más fácil y un poco más smooth que hacerlo a través de Bluetooth. Les digo, chequenla alguna vez, es totalmente gratis, no
no les hace daño probar lo que es gratis, ¿no? Pero bueno, como les dije, todo esto va a estar allí en el Instagram por si lo quieres checar. Y creo que eso era todo lo que tenía para esta semana. Gracias por quedarte hasta el final. De nuevo, si te llevaste algo chido del episodio, porfa compártelo porque eso nos hace un parote para seguir llegando a más gente. Y yo los veo la próxima semana con otro episodio que todavía no estamos seguros de qué va a ser, pero créanme que el episodio de Bitcoin está cerca. Entonces, ahí los veo la siguiente semana. Chao.